Y Dios se divide en dos partes y crea a la mujer. Y todo el que ofende a la mujer, ofende a Dios. Igual se divide en dos partes y crea al hombre. Y ese hombre es la mitad de Dios. Y todo el que ofende al hombre, ofende a Dios. Y se divide en dos partes y crea a las plantas. Y el que dañe las plantas, el que destruya las plantas, destruye a Dios. Y dijo Dios, ninguno de los que he creado es superior, todos son iguales. Tanto que del agua que vive la mujer, va a beber el hombre, va a beber la planta y va a beber el animal. Y del mismo aire que respire la mujer, va a respirar el hombre, va a respirar la planta y va a respirar el animal. Y aquel que destruya una de esas partes creadas, destruirá todo. Indígena tierra. Mire, nosotros sí sabemos que es la madre tierra. Aquí un día estaba don Pío V y estábamos hablando de ese almendro que está ahí y decía don Pío V, mire, ese almendro no le interesa si vengo o no vengo, pero a mí me interesa que ese almendro esté ahí, porque me da sombra y me da frescura. Ahora, él no necesita de mí porque yo no le doy alimento a ese árbol. Él se alimenta, de ahí saca el hierro, el zinc, el cobre, todo. Y cuando cae la almendrita, ahí los tengo yo. Entonces, nosotros entendemos que si no fuera por la tierra, nuestro cuerpo no existiera. Hay un conjunto de principios. Y esos principios no cayeron del cielo. Los fue creando los consejos, los fue creando la gente y los fue viviendo, los fue practicando cada persona. En eso, por ejemplo, está el principio de la dualidad. Así como hay día, hay noche, hay sol, hay luna, hay bien, hay mal, hay salud, hay enfermedad, también en la parte humana hay ese principio de la dualidad. Y eso nos lleva a nosotros a respetar al hombre y a la mujer. Por ejemplo, Arrachalak quiere decir el gran plato verde, ¿verdad? Que es, si tú te subís a la puerta del diablo y ves alrededor, ves como un plato verde, ¿no? Así, esa es una concepción, ¿no? Y Arrachatzel es el plato celeste o hermoso, que es el cuenco, ¿verdad? Como el huacal, que es el cielo. Entonces dice que estaba esa dualidad. Es una forma de decir el corazón del cielo o el corazón de la tierra, o masculino, femenino. Y esa dualidad dice que conversaron, se unieron, se amaron, y de esa unión surgió el tiempo. Surgió el sístole y el diástole del universo. Porque a nosotros se nos metió allá el 3 de mayo, el día de la cruz de Giote. Y lo que hicieron, como era influencia católica, lo que hicieron fue poner un brazo largo y otro más corto. Y en la cosmovisión no es así. Son brazos iguales. Y el vertical, representa a la mujer. Representa el fundamento de la casa. El pilar de la casa, la que trae los hijos. El hombre es complemento. Es parte del complemento. Es decir, digamos, para sembrar la milpa hay un día. Entonces, cada vez que se va a sembrar la milpa, pues hay que pedirle permiso a la tierra, ¿verdad? Porque si el hombre agarra la tierra y solo le abre, es como que esté violando a una mujer, ¿verdad? Toda la cosmovisión mesoamericana es femenina. Y lo he dicho siempre, el símbolo del jaguar, que pareciera tan viril, ¿no? El símbolo del jaguar, con fortaleza, con lo que es. No sé si ustedes han visto un jaguar, pero da miedo, pues, o sea, fuerte, ¿no? Y muy imponente. Es símbolo femenino.
Entonces toda esa simbología del inframundo es el vientre materno. Toda esa, digamos, esa forma de ver las cosas, de tener esa visión directa hacia la madre tierra, es eminentemente femenina. Las pirámides son el vientre materno donde surge el alimento y la vida. Y eso lo vemos también, por ejemplo, en el Sagrado Popol, como la mujer fue la que inventó la agricultura, no fue el hombre. El hombre la tecnificó, pero quien creó el huerto doméstico, quien fue creando la agricultura fue la mujer. De hecho, algunos libros serios dicen que la transformación del maíz es probablemente la hazaña científica más grande del género humano. Aunque no parezca, esa tortillita humilde que nos vamos a comer al mediodía, ¿verdad? Dentro de un par de horas, viene de ese milagro genético, por decirlo así, esa hazaña científica de los pueblos indígenas. En realidad teníamos nuestra propia forma de nuestro sistema de vida. Es mentira que nosotros éramos salvajes, que éramos satánicos, que éramos brujos. Todo este gran desarrollo que el mundo blanco nos trajo a imponer nos está generando muerte y nos está generando destrucción. Ahora estamos hablando del cambio climático, pero seguimos talando el bosque. Siguen pensando en extraer la mina y contaminar cuanta cosa se encuentre, ¿verdad?, a su alrededor. Pero los pueblos indígenas no hemos pensado en eso, nunca. Es decir, tenemos esta gran extensión de tierra y dicen, esos indios son haraganes. Yo, dice el hombre blanco, agarra la calculadora y comienza a sumar y multiplicar y hacer números en base a este pedazo de tierra, ¿verdad? El indígena ve a este pedazo de tierra como el que le da la vida, el que le da de comer. Tenían que llevar los ritmos de las cosechas. El famoso calendario mesoamericano de 260 días era equivalente a 3 cosechas de maíz, era equivalente a 9 ciclos lunares, equivalente a aproximadamente 9 meses, que era el tiempo de la formación del ser humano. Todo esto tenía un significado muy importante, es decir, se va integrando el cuerpo del ser humano, el desarrollo del ser humano con los ciclos de los astros y además los ciclos de la tierra, ¿no? Era la matemática, era la poesía de los pueblos indígenas para danzar con las energías del universo. No es porque sea indio, no es porque sea de Nahuizalco. No he visto una organización sociopolítica más desarrollada que la nuestra. Usted ha oído hablar a través de los libros de historia o de algún maestro de los Calpulli, un grupo de 20 familias. Esas 20 familias tienen una tierra donde asentarse, tienen una tierra donde cultivar y dentro de ellos hay un agrónomo, hay un sacerdote, hay un militar, hay un maestro. Y esas 20 familias producen, se ordenan, se administran y viven una solidaridad de 20. Pero esa solidaridad de 20 está ligada a otros más que forman la población indígena. ¿Verdad? Pero sí existía, digamos, esa solidaridad en donde si había comida para uno, había comida para todos, ¿verdad? La producción siempre fue colectiva y los beneficios también fueron colectivos. Todavía nosotros disfrutamos de un sistema de salud indígena en donde aquí no hay consulta médica. Aquí Nicolás viene y me pregunta, mire, fíjese que yo tengo problemas de estómago. Entonces lo que va a hacer es, vaya a cortar tal hierbita, por ejemplo, vaya a cortar tempate, saque la lechita de tempate, meta sus 4 o 5 gotas de tempate en un vaso de agua, bébaselo cada vez que pueda. De repente él está sano. ¿Cuánto le costó la consulta? Nada. ¿Cuánto le costó la medicina? Nada. Esa es la forma en que las comunidades indígenas tenemos una práctica de salud que ellos no ven que es un sistema, pero es un sistema.
¿verdad? Y nosotros mismos no lo vemos como sistema, simplemente es parte de la vida. Teníamos todo un orden de nuestro sistema de vida y habían, digamos, como división de quiénes iban a esta escuela y quiénes iban a la otra, por decir algo. Dependiendo de para qué me iban a educar, pues así iba una o iba a la otra escuela. Para nosotros es importante la colectividad, ¿verdad? Y cómo vivíamos antes, eso de las castas y eso no sé, pero en realidad teníamos autoridades a las que respetábamos. En primer lugar, la estructura es circular. Entonces, cada persona tiene su cargo, tiene su indumentaria, pero se sienta en el círculo. Y eso lo hacemos hoy en día nosotros también. Los ancianos son personas de 52 años para arriba. No tienen que ser menores de 52 años, sino 52 años para arriba. Pero que tengan experiencia, que sean gente experimentada, que sea gente con visión, que esté lúcido todavía. Y pueda dar orientaciones antes era para todo el territorio, hoy es para las comunidades locales. El abuelo, la abuela jugaban un rol importantísimo dentro de la sociedad indígena, dentro del pueblo indígena, ¿verdad? Porque eran, digamos, como las personas que se debían de cuidar mucho más. Él es el que guarda la gran ciencia y los conocimientos, ¿verdad? De hecho, la mejor ciencia y la mejor sabiduría, que me perdone la ciencia occidental, pero para nosotros la mejor ciencia está guardada en esas grandes bibliotecas que los estados no están cuidando. Nicolás nos hacía una reflexión un día, que nosotros vemos a una persona y a través de su aspecto físico decimos es un indígena, por su estatura, color de la piel, la imagen que presenta es de un indígena. Lo que no vemos Jesús, lo que hay dentro de su cabeza, es un blanco, discriminador. Entonces, ese es el problema que tenemos. Uno de nuestros mayores dice, es que el pueblo indígena ahora está educado, es un pueblo educado, ¿verdad? Y cuando él nos habla de que el pueblo indígena ha pasado a ser un pueblo educado, nos está hablando de que nos hemos educado, pero en el otro sistema, y nos hemos deseducado del sistema de conexión, ¿verdad?, de la vida en base a nuestros propios conocimientos y propios saberes de la vida. Aquí jugó un papel fuerte la Iglesia, ¿verdad?, católica, en la eliminación de muchos valores, de muchas identidades. Recuerde lo que se dijo en la época de la invasión española, que dijeron que los indígenas no tenían alma, que había que humanizarlos, que había que enseñarles. Nosotros hemos sido víctimas de un ataque a las culturas propias de cada etnia. ¿Por qué se ha hecho eso? Para tener una pérdida de conciencia. ¿Verdad? Vemos cómo se metió el culto a la Virgen María, el marianismo, para erradicar el culto a la Madre Tierra. Y eso fue un papel fuerte y fue un método estratégico para convencer a los indígenas, porque nuestros antepasados y hoy en día nosotros damos mucho valor a la Madre Tierra. Las cofradías o mayordomías fueron un instrumento organizativo usado por la Iglesia para catequizar. Los que ya aceptaban ser del rey, los cerraban, les ponían un fierro en las nalgas y ya estaban marcados. Los que no, los perseguían con perros amaestrados o los mataban o los cambiaban de un lugar a otro. Entonces quiere decir de que nosotros estamos recibiendo una agresión para destruir a la cultura náhuatl. Y desgraciadamente lo está haciendo el Estado a través de que no habla con los pueblos indígenas, porque ellos saben y el indio no sabe. Si ellos hablaran con nosotros,
cuáles son nuestros elementos culturales y pudieran ellos ser informados no por el texto de aquel ilustre antropólogo, del ilustre historiador, no, con este humilde y sencillo indio que sabe qué es él. Esta sangre que nosotros, que corre, digamos, por nuestras venas es una sangre sagrada y fuerte, ¿verdad? Lo importante es aquí reconocer ese origen y ese poquito de sangre indígena que podrían llevar cada uno de la sociedad, que formamos parte de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Buscar ese origen y fortalecerlo. Genéticamente eso está comprobado, que por lo menos el 90% de los salvadoreños y salvadoreñas venimos de una madre indígena. Cualquier persona dice, ah, sí, mis abuelos eran españoles, ¿verdad? Eso se escucha aquí, se escucha en Guatemala y en otros países. Es un mito, ¿no? Realmente. Y lo hacemos a veces por una forma de defensa, ¿no? Esa es parte del ser ladino, ¿no? O sea, como negar esos orígenes, negar nuestra cultura indígena. El problema que la cultura, la corriente cultural es como la corriente de un río, que lo arrastra a uno y lo lleva a donde el río quiere llevarlo. Nosotros hemos sido absorbidos por una cultura racista. Hablar de la vida indígena es una cuestión tan más allá, ¿verdad?, de la vida materialista y además individualista que este mundo occidental nos ha venido a inculcar y que nos tiene así como estamos ahora. Nuestra niña y nuestro niño no tiene un rumbo hacia donde caminar, es decir, tendré que aprender el inglés, mandarín, ¿verdad? Pero náhuatl, ¿para qué voy a aprender náhuatl, verdad? Al fin y al cabo, no voy a vivir de eso, mejor aprendo inglés porque me da una mejor opción de vida. Entonces nuestra niñez no tiene una opción de vida, no tiene un sentido de pertenencia. Seré evangélico, seré católico, seré del Real Madrid, seré del Barça, o seré de derecha o de izquierda. Yo creo que si desde esa perspectiva se sigue viendo, si nos acercamos con respeto y además con cariño, porque está ahí cerca, está en nosotros mismos. Como dijo alguien alguna vez, los caites los llevamos adentro, ¿verdad? Y creo que es importante, nuevamente, ver hacia el ombligo, ¿no? Hacia nuestros orígenes. Sí, es urgente trabajar el tema indígena por conciencia, y no por político, y no por pisto, y no porque me tomen foto, y no por viajar, y no por intereses, sino que hay que trabajar el tema. Si yo soy una indigenista, lo voy a ver desde el punto de vista, a ver qué oportunidades me salen para mí, para mis hijos y mi familia. Y aquí hay muchos líderes y que a lo mejor salen y comienzan por el Facebook a predicar y bien convencidos del tema indígena, pero luego consiguieron trabajo y seguro acallamiento. Ya no hubo más protesta ni más nada del tema indígena, ¿verdad? Entonces, no, nosotros los pueblos indígenas debemos de trabajar por profundizar, digamos, esa conciencia del ser indígena y profundizar, digamos, todo el tema del fortalecimiento de la identidad cultural de cada pueblo. Las comunidades indígenas, por supuesto, guardan más las manifestaciones culturales, pero es increíble que aún en San Salvador de repente hay algunos elementos. Tú ya dijiste la tortilla, ocupamos algunas palabras que son náhuatl también, ¿verdad? La palabra huacal, aguacate, ¿verdad? Elote. De repente nuestra forma de ver las cosas no es totalmente occidental. Y esto a veces se nota cuando una persona extranjera ve cómo asumimos nuestra realidad y de repente puede decir, no, esto no es europeo, es occidental, es muy propio. Algunos dicen, por ejemplo, la manera en que nos referimos a la comida, los frijolitos, los platanitos. En náhuatl, digamos, el sufijo tzin quiere decir, por ejemplo, la matzin quiere decir señora o respetable señora, pero el tzin es diminutivo, ¿verdad? Entonces, pero es una forma de referirse con respeto a algo o a alguien. Es posible que cuando hablamos de decir nuestro frijolito, nuestro platanito, el huevito, eso es una forma simpática, pero también de referirnos con respeto porque es nuestra comida, ¿no? Pero tampoco puedo venir y decir, mire, yo soy indígena y yo de aquí para allá
yo voy a ser indígena, y si es hombre se deja crecer el pelo, se consigue un montón de collares y anda hasta así, ¿verdad? Por el montón de collares, y casi se arranca la oreja por ponerse aritos, y si es mujer, pues me da pena, el pelo colocho se lo alisa para parecer más indígena, no es tan así tampoco, ¿verdad? Tenemos 30 años de venir en este esfuerzo alejado de ONG, alejado de grupos, y porque hemos tratado de incidir en la conciencia indígena, porque ese es el papel importante. Si no tenemos conciencia indígena, yo me puedo poner un poco de pluma para ver que me tomen foto y me den pista. Eso no es conciencia indígena. Mire, aquí somos un pueblo en donde nos han borrado, nos han hecho borrar y olvidar nuestro origen, nuestra historia, ¿verdad? Y es una historia, es un origen tan rico, ¿verdad? Que si usted lo comienza a descubrir, entonces le va a sentir el para qué le va a servir. Entonces, por eso digo, sí, urge, pero no hay que verlo solo desde lo político, no de los intereses, sino de nuestra conciencia y convicción, de nuestra raíz, de nuestros rasgos, de lo que nosotros somos, de los valores que tenemos, de ahí. Una sociedad con identidad, ¿verdad? Y con historia es una sociedad que perdura, ¿verdad? Y no va a dejar que sus derechos los manoseen cualquiera, ¿verdad? Sale de la ignorancia. Mas, sin embargo, cuando usted no sabe quién es, ¿verdad? Fácilmente cualquiera le dice, mira, vamos a la iglesia católica, vamos a la iglesia, vamos. Entonces no sabe quién es, no sabe a dónde está parada y no sabe ni para dónde va. Grandes padres, ¿por qué después de que nosotros hemos sembrado frutos escogidos sobre este planeta árido e inculto que era, nos han abandonado como flores, sin rocío, sin agua? Nosotros ya hemos cultivado esta tierra, los frutos han madurado, las semillas se han esparcido. Nuestro deber ha terminado. Los hijos de nuestros hijos nacidos en el surco de esta tierra olvidarán, podría ser, los rostros de los padres. Y cada día y cada noche que este planeta nos da, nosotros miramos atentos los cielos, esperando verlos regresar a recoger lo que han dejado.